Alice creía en la permanencia de las cosas bien hechas. En su taller, con el aroma a metal pulido y cera flotando en el aire, cada joya era un juramento. Sus manos, expertas y pacientes, transformaban piedras brutas en promesas de eternidad. Así veía su vida con Juan. Una obra maestra, construida durante 10 años con la misma dedicación con la que engarzaba un diamante. Su apartamento en el corazón de Madrid, con sus techos altos y suelos de madera que crujían como viejos secretos, era el estuche perfecto para su amor, un santuario de buen gusto, donde cada objeto contaba una historia de éxito y felicidad compartida. Juan, con su sonrisa fácil y su talento para cortar trajes a la medida, era el hilo de oro que cosía su mundo. Él era el sastre de las apariencias y ella la orfebre de la esencia. Se complementaban, o eso creía ella. Sus mañanas olían a café recién hecho y a la colonia de él, una mezcla de sándalo y confianza. Sus noches a vino tinto y risas cómplices. Alice, a menudo, se quedaba mirándolo mientras él leía en el sofá, con la luz de la lámpara dibujando sombras en su rostro, y sentía una paz tan sólida como el platino, una seguridad inquebrantable. Este era su futuro, tan claro y brillante como la joya más pura que jamás había diseñado. Pero las grietas finas, casi invisibles, habían comenzado a aparecer. Al principio, fueron cambios tan sutiles que Alice los descartó como producto de su propia imaginación. Juan empezó a cuidar su teléfono como si fuera un secreto de estado. Lo dejaba siempre boca abajo sobre la mesa. Si sonaba a su lado, él se tensaba visiblemente antes de contestar con un monosílabo y alejarse a otra habitación. «Es un cliente nuevo, muy demandante», decía al volver, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y Alice, que creía en la lógica y en la palabra dada, le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Luego vinieron las ausencias, las reuniones de última hora, que se alargaban hasta la madrugada. Regresaba a casa oliendo a un perfume floral, dulce y desconocido, un aroma que se adhería a su ropa como una mancha invisible. «Es el de Carolina, la del departamento de finanzas. Estuvimos todos en la misma sala», explicaba, quitándose la chaqueta con demasiada prisa. Alice arrugaba la nariz, pero apartaba la duda. «El estrés», se repetía a sí misma. «La nueva colección lo tiene agotado. Yo debería ser más comprensiva». La distancia emocional fue lo más doloroso. Sus conversaciones, antes un torrente de ideas y anécdotas, se convirtieron en un intercambio de información logística. «¿Compraste pan? Mañana tengo una cena de trabajo». Sus besos se volvieron mecánicos, un roce de labios apresurado en la puerta. Una noche, mientras ella le contaba emocionada sobre una nueva técnica que había descubierto para tratar el ópalo, él solo levantó el pulgar, sin apartar la vista de la pantalla de su móvil. El silencio que quedó flotando entre ellos fue más ruidoso que cualquier grito. Alice intentaba justificarlo todo. ¿El qué? Trabajo, la presión, la vida adulta. Se convencía a sí misma de que todos los matrimonios pasaban por fases. Intentó reavivar la llama con cenas especiales, con sorpresas. Recordó el conjunto de lencería de seda y encaje que él le había regalado en su aniversario, una pieza carísima y exquisita que guardaba para una ocasión perfecta. Una noche se lo puso, sintiéndose vulnerable y esperanzada. Cuando Juan entró en la habitación, la miró por un segundo y dijo: «Estoy agotado, Ali. ¿Lo dejamos para otro día?» Esa noche, mientras se quitaba la seda fría de la piel, Alice sintió el primer escalofrío real. No era solo cansancio, era indiferencia. Era como mirar un espejo y ver que tu reflejo te devuelve una mirada extraña. Algo estaba fundamentalmente roto, pero admitirlo era como aceptar que su obra maestra, su vida entera, estaba construida sobre una falla. Y eso era impensable.
Así que guardó la lencería en el fondo del cajón y decidió ignorar las grietas, esperando, rezando, para que dejaran de crecer por sí solas. Pero las fracturas en los cimientos nunca se reparan solas, solo esperan el temblor final para derrumbarlo todo. El temblor final llegó en una tarde de otoño, con el cielo de Madrid teñido de un gris melancólico. El teléfono de Alice vibró sobre su mesa de trabajo, mostrando un número desconocido. Una pausa, una corazonada. Contestó. La voz al otro lado era de un hombre, quebrada pero firme. Se llamaba Marco, y en menos de un minuto demolió 10 años de su vida con una frase. Creo que mi esposa está con tu marido, ahora mismo. El aire se escapó de los pulmones de Alice. El taller, su refugio, de repente se sintió como una jaula. Las joyas a medio terminar parecían burlarse de ella con su brillo falso. Marco le dio la dirección de un café cercano. Cuando llegó, sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostener la taza. Él estaba allí, un extraño unido a ella por la misma herida invisible. No hubo necesidad de muchas palabras. Sus miradas lo decían en todo, la misma sospecha, la misma negación desesperada, la misma certeza nauseabunda. Juntos, devastados y extrañamente fortalecidos por la compañía del otro, decidieron ir a su casa, al nido que ella había construido. Alice usó su propia llave para entrar. El silencio del apartamento era antinatural, pesado. El corazón le martillaba contra las costillas, un tambor anunciando la catástrofe. El aire estaba impregnado de un perfume floral y dulce, el mismo que había olido en la ropa de Juan durante semanas. A su lado, la presencia silenciosa de Marco era un ancla en medio de un mar que amenazaba con ahogarla. Entonces las escuchó. Risas ahogadas provenían de su dormitorio, de su cama. Cada paso por el pasillo fue una eternidad. Abrió la puerta sin hacer ruido, y el mundo se detuvo. La imagen era un golpe tan brutal que le robó el aliento. Juan estaba con una mujer, pero el detalle que la aniquiló, que la vació por dentro, fue ver que ella llevaba puesto su conjunto de lencería, la sin seda y el encaje, la pieza única y carísima que él le había regalado en su aniversario, el símbolo de su intimidad, de sus secretos, ahora profanado en el cuerpo de una extraña. La traición ya no era solo física, era un saqueo de su historia. La sonrisa de Juan se congeló al verla. El pánico cruzó el rostro de la mujer, Sofía, pero el verdadero shock llegó un segundo después, cuando sus miradas se desviaron y vieron que Alice no estaba sola. Estaba de la mano de Marco, el esposo de Sofía. En ese silencio cargado de electricidad, 4 vidas se fracturaron para siempre. El mundo no solo tembló, se hizo añicos. Alice, la voz de Juan fue un susurro patético. Ella no respondió, solo lo miró, y en sus ojos él no vio lágrimas ni histeria. Vio el final. La confrontación fue un huracán. Un torbellino de acusaciones, negaciones absurdas y verdades que cortaban como vidrio. No es lo que parece, balbuceó Juan mientras Sofía intentaba cubrirse con las sábanas. Ah, ¿no? La voz de Marco sonó grave y cortante. A mí me parece que mi esposa está en la cama de otro hombre. ¿A ti qué te parece, Alice? Pero Alice seguía en silencio. Su mente era un zumbido blanco. Solo podía ver la lencería, su regalo, su recuerdo. La noticia explotó en su círculo social como una bomba. Pasó de ser la exitosa diseñadora a la pobre Alice, el objeto de lástima, de susurros morbosos en las galerías de arte y en las cenas. Su hogar, antes un refugio, se transformó en la escena de un crimen emocional. Cada objeto, cada rincón le gritaba la traición. Dejó de dormir en su cuarto. El sofá se convirtió en su trinchera. Juan intentó de todo. Primero, las súplicas, las promesas vacías, las flores que morían en el jarrón sin que ella las tocara.
Luego, cuando vio que nada funcionaba, emergió un lado oscuro y egoísta que ella nunca había conocido: el resentimiento, la culpa. Tú también te distanciaste, le espetó una noche con crueldad. Siempre estabas con tus joyas. Alice se sentía despojada, invisible. La imagen de Sofía usando su ropa interior la atormentaba en sueños. No era solo la infidelidad, era la humillación, el despojo de su identidad más íntima. Se miraba al espejo y no se reconocía. ¿Quién era ella? La mujer ciega que no vio nada, la tonta que creyó en promesas de platino que resultaron ser hojalata. Su autoestima se hizo polvo. Pero una mañana, después de una noche en vela, algo cambió. El sol entró por la ventana e iluminó las motas de polvo que flotaban en el aire. Y en ese haz de luz, Alice vio un reflejo: la orfebre, la mujer que sabía encontrar la belleza en las piedras más brutas, la diseñadora metódica que entendía que para crear algo nuevo, a veces hay que romperlo todo primero. Su dolor no desapareció. Se transformó, se convirtió en su combustible. Llamó a Marco. Se encontraron en el mismo café. «Quiero el divorcio más rápido y limpio posible», dijo ella. Su voz ya no temblaba. «Pero no voy a salir de esto como una víctima. Quiero que paguen por lo que nos hicieron». Marco asintió, una chispa de admiración en sus ojos cansados. «Yo me encargo de los abogados, tú encárgate de ti». Así nació una alianza inesperada. No era un romance, era un pacto de mutua supervivencia. Una sociedad forjada en el dolor compartido para buscar justicia y, sobre todo, para reconstruirse. Alice regresó a su taller. Por primera vez en semanas, el aroma a metal y cera no la asfixió, la inspiró. Tomó un martillo y una geoda de cuarzo. Con un golpe, seco y preciso, la partió en dos. Los cristales rotos brillaron bajo la luz, imperfectos, afilados, pero hermosos en su fractura. Ahí estaba. Comenzó a trabajar en una nueva colección, audaz, brutal. La llamó Espejos Rotos. Cada pieza era un grito, collares hechos con fragmentos de gemas que parecían lágrimas petrificadas. Anillos de metales retorcidos y fracturados, que se abrazaban en una unión dolorosa pero fuerte. Aretes asimétricos, porque nada volvía a ser igual. Era su forma de contar, su historia sin decir una palabra. Era su manera de transformar la humillación en poder. Mientras Marco desmantelaba metódicamente la vida financiera que Juan había construido sobre mentiras, Alice forjaba su renacimiento en el fuego. Cada golpe de martillo era un adiós a la mujer que fue. Cada pieza pulida era un hola a la mujer que estaba destinada a ser. Ya no era la víctima, era la artista de su propia reconstrucción. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. El divorcio se convirtió en un campo de batalla, pero no uno de gritos y platos rotos, sino de un silencio gélido y cartas de abogados. Juan, guiado por un instinto de supervivencia rastrero, intentó la jugada más sucia, reclamó la mitad del taller de Alice. Argumentaba que su apoyo emocional y estabilidad financiera habían sido la base sobre la que ella construyó su imperio. Quería despojarla no solo de su pasado, sino también de su futuro. «Es un parásito», dijo Marco durante una de sus reuniones estratégicas en un café anónimo, con tazas de café humeante entre ellos como pequeñas fogatas en el invierno de sus vidas. Alice leyó el documento legal, su rostro una máscara de calma. «Quiere romperme», dijo en voz baja, pero su mirada ardía. «Cree que sin él no soy nada. Siempre lo creyó». Dejó el papel sobre la mesa. «Está a punto de descubrir lo equivocada que estaba la gente que me subestimó, incluyéndome a mí misma». Su taller se transformó en su santuario y su sala de guerra. Las noches se volvieron más largas que los días. El sonido del martillo contra el metal
Era su nueva forma de hablar. Cada golpe era una palabra que no había dicho, una lágrima que no había llorado. Rompía geodas con una furia controlada, maravillándose de la belleza caótica que surgía del interior. Fundía oro y plata, no para unir, sino para sellar las grietas. La colección Espejos Rotos cobraba vida. Un collar con un ópalo, partido por la mitad, sus colores iridiscentes brillando desde la herida. Unos pendientes donde diamantes en bruto estaban atrapados en una red de plata retorcida, como recuerdos dolorosos que no se pueden soltar pero que, a la luz, brillan. Cada pieza era un manifiesto. No hablaba de amor eterno, sino de supervivencia, de la belleza que nace no a pesar de la fractura, sino gracias a ella. El día que Juan fue al apartamento a recoger sus últimas cosas, la encontró allí. Esperaba lágrimas, quizás un último intento de reconciliación. Encontró cajas de cartón perfectamente etiquetadas, trajes, zapatos, libros, su vida entera, empaquetada y lista para ser despachada. Alice estaba de pie junto a la ventana, vestida con un simple vestido negro, su cabello recogido. Parecía más alta, más sólida. «Ali», empezó él, con ese tono suave y manipulador que antes podía desarmarla. Ella se giró lentamente. No había dolor en sus ojos, solo una claridad aterradora. «Todo está ahí, Juan. He sido muy cuidadosa de no mezclar nada mío». Él intentó acercarse. «No tiene por qué ser así. Cometí un error, un terrible error». «No», lo interrumpió ella, su voz tranquila pero afilada como un bisturí. «Un error es tomar la salida equivocada en la autopista. Lo que tú hiciste fue una serie de decisiones conscientes durante meses, en mi casa, en mi cama». Hizo una pausa y el aire se llenó de electricidad. «Con mis cosas». La mención implícita de la lencería lo golpeó como una bofetada. Se quedó sin palabras. «Tu abogado recibirá una contraoferta mañana», continuó ella, como si estuvieran discutiendo el tiempo. «Retiras tu ridícula demanda sobre mi negocio, o haré pública cada prueba que Marco y yo hemos recopilado. Los mensajes, las reservas de hotel, los extractos de tarjetas de crédito que pagábamos juntos. Tu reputación se basa en la confianza. ¿No es así, sastre? Veamos qué queda de ella cuando tus clientes sepan cómo tratas tus juramentos». Juan la miró y por primera vez no vio a su esposa. Vio a una extraña, una mujer hecha de acero y diamantes rotos. El miedo reemplazó a la arrogancia en su rostro. Se dio cuenta de que no estaba luchando contra una víctima. Estaba luchando contra alguien que ya no tenía nada que perder y por lo tanto lo había ganado todo. Sin decir una palabra más, tomó las primeras cajas y se fue. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él no fue un final, fue un comienzo. Semanas después, la invitación llegó a los correos de toda la élite de mí. Madrid, un cartón negro con letras plateadas que anunciaban la inauguración de Espejos Rotos de Alice Vega. La noticia corrió como la pólvora. Todos sabían. Todos querían ver. Querían presenciar el espectáculo del corazón roto de una mujer convertido en arte. En la víspera de la inauguración, Marco la visitó en el taller. El lugar estaba impecable. Las joyas descansaban sobre terciopelo negro, brillando bajo las luces, listas para contar su historia. ¿Estás lista?, preguntó él. Su voz, suave. Alice tocó uno de los anillos fracturados. «Nací lista», respondió, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina, aunque pequeña y afilada como sus creaciones, se dibujó en sus labios. Solo que no lo sabía. La noche de la inauguración fue una tormenta perfecta de susurros, flashes y admiración. La gente no solo miraba las joyas, las leía. Veían en cada fragmento de cuarzo y en cada metal retorcido un pedazo de una historia que todos creían conocer. Alice, en el centro de todo, se movía con una calma que desarmaba.
No era la calma de la indiferencia, sino la de quien ha caminado por el fuego y ha descubierto que no se quema. Su discurso fue breve, su voz clara y firme. No habló de traición ni de un hombre. Habló de la belleza de las fracturas, de cómo las cosas más fuertes suelen ser las que se han roto y se han vuelto a unir. Mientras los puntos rojos de vendido se multiplicaban junto a sus creaciones, ella vio a través del cristal de la galería a Juan. Estaba al otro lado de la calle, bajo la llovizna, una figura encogida dentro de un abrigo que parecía demasiado grande. No la miraba a ella, sino a la multitud que la celebraba. En su rostro no había ira, sino una incomprensión vacía, la de un hombre que había demolido un palacio pensando que solo era una casa de cartón, y ahora se encontraba mirando los escombros de su propia vida. No cruzó la calle, simplemente se dio la vuelta y desapareció en la noche de Madrid, un fantasma en su propia ciudad. Esa noche la colección Espejos Rotos no solo se vendió por completo, se convirtió en una leyenda. Las consecuencias para Juan no fueron un estallido, sino una lenta erosión. Su reputación, cosida con hilos de confianza y exclusividad, se deshilachó. Sus clientes, los mismos que ahora lucían las joyas de Alice como medallas de supervivencia, dejaron de llamar. ¿Quién querría un traje a la medida de un hombre cuya vida era un desastre mal cortado? Su taller, antes un hervidero de conversaciones y cintas métricas, se volvió silencioso. Sofía lo dejó a los pocos meses, incapaz de soportar ser el recordatorio andante de un fracaso tan público. Se quedó solo, rodeado de telas caras y maniquíes sin rostro, un sastre que ya no tenía a quien vestir. Perdió el apartamento, el negocio y, lo que era peor, perdió la narrativa en la que él era el protagonista. Ahora era solo una nota a pie de página en la historia de éxito de Alice. Un año después, el nuevo taller de Alice no se parecía en nada al anterior. Estaba en un último piso, con ventanales que inundaban el espacio de luz natural y vistas a los tejados de Madrid. No había madera oscura ni secretos crujientes. Era un lienzo en blanco, lleno de mesas de trabajo, herramientas ordenadas y el zumbido creativo de un pequeño equipo que la admiraba. El aroma a metal pulido seguía allí, pero ahora olía a futuro, no a pasado. Alice ya no llevaba el pelo recogido con broches de plata. Lo llevaba suelto, cayéndole sobre los hombros. Había una suavidad en su rostro que no estaba antes, una paz que no venía de la seguridad en otro, sino de la certeza en sí misma. Marco entró sin llamar, como era su costumbre. Su amistad se había convertido en un puerto seguro, un ancla silenciosa en sus vidas reconstruidas. Le llevó un café, como hacía a menudo. Se quedó mirando los bocetos que cubrían la mesa principal. Eran diseños nuevos, líneas fluidas, gemas enteras, metales que se entrelazaban en abrazos armoniosos. No había nada roto en ellos. Él sonrió, una media sonrisa cargada de todo lo que habían vivido. ¿Estás lista para diseñar algo que no esté roto?, preguntó en voz baja. Alice levantó la vista de su cuaderno. Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez en mucho tiempo brillaron con una luz que no era de desafío ni de dolor, sino de una serena posibilidad. No respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café, el calor extendiéndose por su pecho. Miró sus manos, las mismas que habían transformado el dolor en belleza, y luego miró por la ventana hacia el cielo abierto de Madrid. Había aprendido que la traición no era un final, sino una brutal oportunidad para empezar de nuevo. La mujer que una vez se vistió con lencería de seda esperando la aprobación de un hombre había muerto. En su lugar había nacido una artista que se vestía con la armadura de su propio talento. La soledad ya no era un vacío que llenar, sino un espacio para crear.
La traición no define el futuro de nadie. Es solo el temblor que derrumba la estructura equivocada para que, sobre cimientos más fuertes, puedas construir el lugar al que realmente perteneces. Un lugar donde eres más fuerte, más sabio y, sobre todo, irrevocablemente libre.